Hola y bienvenidos a InfoCurio Hub. Hoy jugamos con la historia en 5 eventos que, si hubieran sido diferentes, podrían haber cambiado por completo el mundo en que vivimos. ¿Te imaginas un planeta sin Primera Guerra Mundial, sin Internet o sin la penicilina? Vamos a explorar cada escenario en que pasó. ¿Quién estuvo involucrado? ¿Y qué habría ocurrido si las piezas no hubieran encajado? Comenzamos, que fue en el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, el heredero del trono austrohúngaro. El archiduque Francisco Fernando fue atacado y asesinado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Ese hecho desató una cadena de alianzas, ultimátums y movilizaciones que llevaron a la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes participaron en el Imperio Austrohúngaro? Serbia, Alemania, Rusia, Francia, Reino Unido y sus colonias. Fue una guerra hecha a escala global. Tras el asesinato, Austria-Hungría emitió un ultimátum a Serbia. La red de alianzas hizo que una respuesta local se transformara en guerra entre grandes potencias. ¿Y si el disparo no hubiera ocurrido? Imagina que el atentado falla, Francisco Fernando sobrevive o el asesino no se atreve. Sin ese detonante, Europa sigue tensada, pero quizá evita una guerra total en 1914. ¿Qué cambia? Primero, sin la guerra, el mapa de Europa quizá no se reorganiza como ocurrió. Imperios como el austrohúngaro y el otomano podrían durar más. No habría la humillación territorial que motivó revanchismos. Segundo, la ausencia de la guerra significaría que la revolución rusa podría no ocurrir con la misma fuerza, o en ese momento, sin la Primera Guerra, la presión social y el colapso del frente ruso hubieran sido distintos. Tercero, sin la Primera Guerra Mundial, sin las condiciones que facilitaron el ascenso de regímenes extremos, la Segunda Guerra Mundial tal vez no habría ocurrido de la misma manera, o tal vez se habría retrasado o adoptado otra forma. Es complejo, sin la Gran Guerra. Millones de vidas se habrían salvado, pero algunas tensiones sociales y coloniales seguirían presentes y podrían surgir conflictos diferentes. La tecnología, la medicina y la geopolítica, todas influenciadas por las guerras, habrían evolucionado de otra forma. Que fue en 1492 Cristóbal Colón, financiado por la Corona de Castilla, navegó hacia el oeste y llegó a lo que hoy llamamos América. Ese viaje inició la colonización europea del continente, el intercambio de plantas, animales y, trágicamente, enfermedades y esclavitud. ¿Quién participó? España, la tripulación de Colón y las poblaciones indígenas de las islas del Caribe. ¿Y si Colón no hubiera llegado? Escenario alterno: Colón fracasa o no parte. Sin ese primer viaje, la colonización europea de América podría haberse retrasado décadas o seguir vías distintas. Tal vez exploradores, portugueses, ingleses o franceses hubieran sido los primeros en establecer rutas importantes. Las poblaciones indígenas tendrían más tiempo para adaptarse u organizar resistencia. La mezcla biológica conocida como el intercambio colombino-patatas, maíz, caballos, patógenos, se ralentizaría. Algunos cultivos cruciales para Europa podrían llegar más tarde, alterando demografía y economías. Las rutas comerciales y la expansión del sistema colonial tardarían en consolidarse. El surgimiento del capitalismo atlántico podría ser distinto, mejor o peor. De nuevo, depende. Muchas culturas indígenas habrían tenido más tiempo antes del choque con Europa, pero la historia global en tecnología, intercambio biológico, comercio mundial, habría tomado otra forma, con efectos en la economía y la ciencia de Europa y del resto del mundo. Que fue en octubre de 1929 la Bolsa de Nueva York colapsó, la caída bursátil provocó quiebras, desempleo masivo y un colapso económico mundial conocido como la Gran Depresión. Estados, mercados y sociedades quedaron heridos por años. ¿Por qué pasó? Es una mezcla de sobreespeculación, crédito fácil, burbujas de activos y debilidad regulatoria. ¿Y si el crack no hubiera ocurrido? Escenario alterno: si la burbuja fuera controlada o intervenida a tiempo, la economía global podría no haber sufrido una depresión tan profunda. Consecuencias imaginables: menos desempleo y menor radicalización política en los años 30. La extrema crisis económica que facilitó el ascenso del nazismo en Alemania quizá hubiese sido menor, o el tiempo y las condiciones para ese ascenso hubieran cambiado. Las políticas sociales en países como Estados Unidos, el New Deal, tal vez no habrían surgido con la misma urgencia. ¿Mejor o peor? Sin la depresión, la estabilidad económica podría haber sido mayor, evitando sufrimiento. Pero también, algunas reformas sociales y regulaciones financieras que nacieron en respuesta a la crisis no se habrían impulsado. El equilibrio histórico entre regímenes autoritarios y democráticos en Europa podría ser totalmente distinto. Que fue en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, acelerando la rendición de Japón y marcando el inicio de la era nuclear. ¿Quiénes? Estados Unidos y Japón
con decisiones tomadas en altos mandos militares y políticos. ¿Y si no se hubieran usado? Escenario alterno: en sí las bombas no se hubieran lanzado, la guerra en el Pacífico podría haberse prolongado con una invasión terrestre a Japón. Las estimaciones de bajas para una invasión eran enormes, cientos de miles de vidas aliadas y japonesas, y el conflicto podría haberse extendido meses o años. Consecuencias posibles: a mayor destrucción en Japón y más muertes. La Unión Soviética, habiendo declarado la guerra a Japón en agosto de 1945, podría haber ocupado más territorio japonés, cambiando el mapa político asiático y la Guerra Fría en la historia. Nuclear habría sido diferente. El uso de las bombas y la demostración de poder marcaron la política internacional. Sin ello, la carrera nuclear y la doctrina de disuasión podían tomar otra forma muy debatido. Las bombas terminaron la guerra rápidamente, pero con un costo humano devastador. Sin ellas, la invasión terrestre prometía aún más muertes. Sin embargo, la legitimidad moral y política del uso de armas nucleares habría quedado en cuestión, y la dinámica de la Guerra Fría podría haber cambiado. ¿Qué fue ARPANET? Creada a finales de los 60 por la ARPA de Estados Unidos, fue la red pionera que evolucionó hasta ser Internet. Con el tiempo, la red pública mundial transformó la comunicación, el comercio, la educación y la cultura. ¿Quiénes participaron? Investigadores, universidades y agencias del gobierno estadounidense, con figuras claves como Vinton Cerf y Robert Cohn más tarde, en el desarrollo del TCP/IP. ¿Y si no se hubiera creado Internet? Escenario alterno: sin ARPANET, la adopción global de redes podría haberse retrasado décadas. Las telecomunicaciones seguirían siendo más centralizadas y costosas. ¿Consecuencias imaginables? El flujo de información sería mucho más lento. Las empresas globales no habrían emergido con la misma rapidez. Modelos como comercio electrónico, redes sociales y economía de plataformas serían distintos o inexistentes. El acceso a conocimiento masivo y colaboración científica internacional habría sido más limitado. Movimientos sociales y la capacidad de organizarse en línea, la manera en que la información cruza fronteras en segundos, cambiarían radicalmente la política y la sociedad. ¿Mejor o peor? Sin Internet podríamos haber evitado problemas actuales en desinformación viral, adicción a pantallas y vigilancia masiva, pero también habríamos perdido avances en salud, educación y oportunidades económicas que han beneficiado a millones. La innovación habría seguido, pero a ritmos y formas distintas. 5 momentos, 5 bifurcaciones. La historia no es una sola línea. En cada evento fue el cruce de decisiones, casualidades y personas. Cambiar uno de esos hilos cambiaría el tapiz entero. ¿Con cuál de estas historias te quedas? ¿Cuál te parece que habría sido mejor para la humanidad? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue InfoCurio Jova. Hasta la próxima.